Hace unos días salió la noticia de que el mercado argentino de acciones podría ser recategorizado como un mercado distinto al que estamos actualmente, es decir, estamos en una situación standalone, una condición que nos metieron en la gestión anterior porque prácticamente no valíamos absolutamente nada y en el cual el mercado argentino hizo piso hace un par de años atrás y a partir de ahí empezó el bull market en el que nos encontramos actualmente y estamos operando en estos días. Y vamos a ver que depende de la situación, no nos tenemos que anticipar a lo que podría llegar a pasar para esa fecha, es decir, uno de los grandes bancos está diciendo de que Argentina podría ser reconsiderado en junio del 2025, es decir, falta un montón para eso todavía y por lo tanto no tenemos que sacar conclusiones con respecto a esta situación y lo que podría pasar, porque muchos recuerdan lo que pasó en el pasado, en que prácticamente el mercado, cuando nos categorizaron, es decir, nos ascendieron, prácticamente después de eso el mercado no se recuperó, empezó a caer y no volvió a ser lo que era antes, es decir, dejó de seguir la tendencia que tenía. Entonces los gráficos no te van a engañar, te van a avisar en qué momento pasa una situación así de un cambio de tendencia, además del contexto político y económico del cual siempre nos guiamos en este canal para tratar de darle más solidez al análisis técnico. Entonces, si recordamos, en junio del 2018 aproximadamente fue cuando nos recategorizaron de la situación, pero prácticamente, si vemos en el gráfico, nunca volvió a ser un máximo nuevo, es decir, no apareció nadie para invertir, es decir, prácticamente se fueron, lo contrario sería. Además, después se confirmó esta caída cuando Macri, el expresidente, perdió las elecciones PASO y prácticamente hubo un récord de caída de ese momento, pero eso fue mucho después, casi en agosto del 2019. Entonces, mientras vemos el gráfico del Merval, que a partir de ese piso del 2020 empezó a rebotar bastante lindo, casi un 400% en todos estos años en dólares, es decir, si ponías $1000, hoy tendrías 4 veces ese número, en términos generales, porque muchas de las acciones argentinas pasaron de valer centavos a por lo menos valer $1 y por lo tanto es muchísima la diferencia que se pudo hacer. Y mucho lo aprovechamos en este canal con estos resultados, pero como sabemos el mercado se anticipa y es ahí donde muchos inversores o analistas dicen, bueno, cuidado que podría ser para entonces una caída. Bueno, eso podría pasar, pero el gráfico te va a avisar, es decir, si la noticia sale en su momento cuando estamos en un pico máximo totalmente arriba, no hay ninguna resistencia para superar, como en este caso sí actualmente tenemos una resistencia en los $1800 aproximadamente, para entonces podría haber una toma de ganancias en cuestiones así, porque hay un cierto eslogan que se repite mucho, el comprar con el rumor y vender con la noticia. Entonces, a partir de ese eslogan, muchos anticipan a decir que podrían caer. En todo caso, los analistas de Estados Unidos hacen un cálculo diciendo que podría tener el índice Merval una inyección de $1000 millones aproximadamente en acciones, o sea, que vayan destinados a la compra de acciones de empresas argentinas, y esto obviamente nos resultaría en la lógica algo positivo y seguramente podría pasar si es que seguimos en un buen camino, pero atención, tendríamos que estar atentos a que esa resolución, es decir, ese proceso de los $1000 millones no esté pasando durante este tiempo a futuro, porque si no ya se estaría agotando esa inyección y por lo tanto tomarían ganancias en cierto caso. Es decir, si vemos que las acciones siguen y siguen y siguen subiendo, significaría que estarían entrando por ahí los capitales con esa suma de dinero. Entonces tenemos que estar antes de lo previsto para que esa situación pase. Habría que ver cada caso. Nosotros estamos analizando Galicia en este caso, en qué situación conviene más, en qué situación uno como inversor nos exponemos a menos riesgo, y por lo tanto el gráfico no te va a engañar. Trata de operar la tendencia, no te guíes por lo que digan las noticias ni personajes con dudosa independencia, y suscríbete a este canal que seguramente vamos a estar viviendo ese proceso y vas a aprender a operar en la bolsa. Un saludo.